Oigan, pues no le aguantó ni dos golpes Donald Trump a China y a Canadá juntos y ahora están las consecuencias. Yo creo que este es el golpe más duro, por cierto, que ha recibido Estados Unidos en décadas y acaba de ejecutarse precisamente en dos frentes simultáneos. Ahora, el problema es que ahí tienen a un Donald Trump sin respuesta, Canadá, que le cierra el grifo de los minerales críticos a Estados Unidos, producto de las amenazas de Trump. Esos minerales críticos son los que necesitaba Estados Unidos pues, para alimentar a toda la industria estadounidense. Ese es el gancho al hígado. El golpe que lo terminó de noquear, China acaba de restringir las exportaciones de los elementos que sostienen los sistemas de defensa más avanzados del Pentágono. Oigan, justo en el momento cuando el Pentágono necesitaba reponer su arsenal misilístico porque se quedaron sin interceptores y misiles por el conflicto de Irán. Y China dice, conmigo no cuentes, yo no te voy a dar tierras raras, a ver de dónde las sacas. El problema es que China tiene el monopolio de las tierras raras y Canadá también tenía minerales críticos de los que Estados Unidos podía disponer y ahora pues ya no se los va a vender. Cierra pinzas. Canadá y China coordinan sus movimientos. Fíjense, aquí no estamos hablando de un tratado, Esta nada más fue una estrategia. Imagínense lo que pasará en el momento en el que se formalice un tratado ya en toda regla entre Canadá y China. Hay uno ya andando, sobre exenciones arancelarias, pero vamos por algo más ambiciosos. Y ahora, pues este es el momento exacto en el que todo ese sueño de Donald Trump, que en su mente supongo que se veía bien bonito dominar al mundo, hacerse de Irán, quedarse con el petróleo iraní, dominar las arterias energéticas del planeta, todo eso se fue al carajo, se le desvaneció ese sueño al señor Donald Trump. Y lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre todo en las minas del norte de Canadá, en los puertos del Pacífico, en las salas de la Organización Mundial del Comercio, amigos, esta es una demostración de fuerza silenciosa que está reescribiendo las grandes reglas del juego geopolítico y lo han hecho de una manera, esta es una jugada maestra. Y lo más fascinante de todo es que esta convergencia de intereses entre Pekín y Ottawa, pues no fue algo que hicieran por joder a Estados Unidos, es defensa propia. Estados Unidos, que se le ha pasado amenazando a Canadá con desaparecerlo del mapa como país, con dominarlo, con colonizarlo, con destruir su economía, bueno, pues defensa propia. Y no le aguantó, pero sin ni dos golpes Trump. Esa fue la necesidad que el mismo Trump sembró, porque antes Canadá pues era socio incondicional casi de Estados Unidos. Y ahora vamos a ver cómo esto cambió y cómo ahora Trump está contra la pared ya, contra las cuerdas. Yo soy Víctor, esto es TMF Noticias y ahora vamos a desmenuzar cada uno de estos movimientos que Canadá y China han realizado, cómo se han unido. Repito, no para doblar a Estados Unidos ni para golpearlo, no, es supervivencia. No es nada personal, ahora sí que son solo negocios. Negocios que Trump no sabe hacer. Y vamos a hablar de números, de las decisiones políticas, de los vetos estratégicos, de las sanciones contra Estados Unidos, porque ya en toda regla son sanciones chinas contra Estados Unidos, sanciones canadienses contra Estados Unidos, y no aguantó mucho. Canadá, que pues antes era un aliado que muchos consideraban sumiso de Estados Unidos, ahora se han dado cuenta que no es así, que se ha dado un giro radical en su política comercial con todos los recursos naturales que tiene Canadá. Acuérdense, y esto es muy importante, Canadá es el segundo país más grande del planeta Tierra, territorialmente hablando. El primero es Rusia, el segundo es Canadá y el tercero es Estados Unidos. No sería ni de entre los primeros 20, ¿verdad? Pero como se han robado un pedacito de México, que se quedaron con Hawái, que aquí y allá, bueno, pues son el tercer país más grande del mundo, pero los dos primeros son Rusia y Canadá. Y Ottawa, que es la capital canadiense, Ottawa, pues ya ha bloqueado sistemáticamente la adquisición de empresas mineras canadienses por parte de inversores estadounidenses. No pueden comprar ni invertir en minería canadiense. Y esto, amigos, pues no es un capricho temporal. Estos son todo lo que tiene que ver con las minas canadienses, que sabemos que con lo que respecta a minerales críticos, Canadá es un líder global. La minería canadiense pues no tiene comparación.
litio, níquel, cobalto, grafito, materiales que necesitaba Estados Unidos sí o sí para fabricar baterías, sistemas guiados de misiles. Ahora que se han quedado sin armas, necesitaba más que nunca Estados Unidos de Canadá para reponer sus misiles. Sin el níquel ni el cobalto no pueden. Chips de semiconductores, equipos de comunicación militar. Bueno, pues sin estos minerales, la industria de defensa estadounidense simplemente pues ya no puede operar a plena capacidad. Y miren que tenían esta carrera contra el tiempo. Y los gobiernos canadienses, pues ahora, junto con el gobierno chino, pues han decidido que toda esa producción china y de Canadá, pues ya no va a estar ahí. Ya va a estar dirigida hacia los países del sudeste asiático. Se están redirigiendo las exportaciones y las cifras son contundentes. Nada más en 6 meses, las exportaciones de minerales críticos canadienses hacia China, pues resulta que crecieron un 43%, mientras que las que iban a Estados Unidos se cayeron un 11%. Ahora hay una restricción total de algunos de ellos. Hay datos incluso verificados por las propias agencias de comercio internacional que muestran cómo esta tendencia pues no es una fluctuación de mercado, es una decisión política muy consciente que responde a las amenazas arancelarias que Trump nos lanzó apenas el fin de semana pasado y cómo el gobierno de Mark Carney pues también ha utilizado esta posición estratégica que Canadá tiene en el Ártico para complicar los planes que tenía Estados Unidos de expansión militar y que Canadá pues ya vetó el paso de buques de guerra estadounidense. No sé si sepan eso, pero no hay buque de guerra estadounidense que pueda pasar por el noreste de Canadá sin una autorización expresa previa. No pasa uno solo. ¿Por qué? Pues Canadá dice, a ver, esas aguas son territorio canadiense. No es un espacio internacional libre, entonces tú no tienes nada que hacer aquí, buques estadounidenses fuera, a menos que te demos un permiso expreso. Y esos permisos, qué pena, maestro, hoy nos están dando. Mañana ven a intentarlo de nuevo. Estados Unidos, pues, dice que van a impugnar esta decisión diplomática, ahora sí se están quejando, pero Canadá, pues, ha coordinado esto también con la Unión Europea, porque al final esto le conviene a la Unión Europea, porque recuerden que Trump ha sido muy insistente en su idea de invadir Europa, tomar Groenlandia, y bueno, pues Europa también está replanteándose estos aranceles de represalia que van a afectar directamente a productos de estados republicanos. Canadá ya sancionó todo lo que tiene que ver con el whisky de Tennessee, por ejemplo, las motocicletas de Wisconsin, la soja de Iowa, y toda una serie de productos estadounidenses que le está poniendo dólar por dólar 20,000 millones de dólares en sanciones a Estados Unidos. Es una presión económica que por supuesto le va a causar muchísimo descontento a la administración Trump y vamos a ver ahora sí de qué cuero sale más correas, ¿no? Porque Canadá no está solo, está aliado con China, que se los he comentado y lo sostengo, para mí China es la potencia más poderosa del planeta. Ni de lejos, vaya, se le acerca a Estados Unidos. Menos después de todo esto que estamos viendo. Y la estrategia de Canadá, pues ahora es aliarse no solamente con China, sino con un resto de socios comerciales con los que el mismo Donald Trump se ha peleado. Y bueno, pues está extendiendo sus alianzas y está jugando Mark Carney sus cartas con muchísima paciencia. Canadá es un país amistoso, un país que sabe hacer negocios, que es estable para la inversión financiera. Y mientras, pues Washington, ahí lo tienen ustedes, obsesionado con vetar la venta de semiconductores avanzados a empresas chinas. China ya tiene su propia empresa de semiconductores, imagínense. Le hicieron hasta un favor. Estaban presionando a Europa y a Japón para que hicieran lo mismo, para que no le dieran semiconductores a China. Bueno, pues cuando eso estaba planeándose, ¿qué creen ustedes que estaba haciendo Xi Jinping? Ya estaba haciendo acuerdos comerciales alternativos, dejando aislado totalmente a Estados Unidos. Lo dejó en ridículo. China, por aquí estaba diciendo Trump, nadie le compra a China. Y China, por el otro lado, estaba firmando tratados de libre comercio con muchos países con los que Estados Unidos considera pues sus hermanos, sus aliados. Miren, China ya firmó acuerdos con Australia,
Firmó acuerdos con Nueva Zelanda, firmó acuerdos con Corea del Sur, con quien ahora, por cierto, están muy molestos con Estados Unidos porque le quitaron los Patriots que ya le habían pagado y encima redujeron los ejercicios militares que tenían programados y se fueron a los brazos de Kim Jong-un. Bueno, encima China está fortaleciendo también sus lazos con el resto de los países, no solamente de los BRICS, que ellos ya tienen su sistema de pagos internacional, que no pasa en lo absoluto por el dólar, sino que además pues ya está reduciendo el control que Washington ejerce sobre la economía global. Pero el movimiento más audaz de China en este tablero, amigos, por supuesto que ha sido este es el verdadero bombazo que China le dio a Estados Unidos. Con esto, restringir la exportación de, miren, 3 cositas nada más: galio, germanio y grafito. Galio, germanio y grafito. Con eso. Me acuerdo mucho de un pedazo de podcast que vi que se hizo viral que le dice uno al otro: mira, puede que tengas razón en lo que me dices. El problema es que me estás hablando como si me aguantaras un madrazo. Y ese es el problema con China. No le aguantó uno Donald Trump. Nada más dijo China: ¿sabes qué? Dales una calentadita. No le vendas galio, no le vendas germanio, no le vendas grafito. Con eso vas a ver, dales ahí su calentadita. Nada de eso a Estados Unidos. 3 elementos sin los cuales la industria de defensa estadounidense, miren, se desborona. Sin galio, sin germanio, sin estos 3 elementos, pues resulta que Estados Unidos no puede fabricar radares avanzados, no puede fabricar sistemas de guiado de misiles, no puede hacer componentes de satélites y están en su nivel más bajo. Y esa restricción, amigos, pues es un dardo envenenado al corazón militar de los Estados Unidos. Si ustedes no cierran la puerta de los semiconductores, pues no te vendemos los minerales críticos que necesitas para reponer tu arsenal militar. ¿Cómo la ves? Y lo hicieron, por cierto, en el momento exacto en que Canadá estaba también restringiendo el litio. ¿Ustedes creen que no se pusieron de acuerdo? Claro que la visita de Mark Carney no fue de gratis. Bien jugado la visita de Mark Carney a China. Por aquí estaba diciendo: estos 3 elementos no se venden a Estados Unidos. Canadá dijo: y esta va de mi cuenta. El litio tampoco se le vende. Es la pinza perfecta. Están estrangulando las cadenas de suministro estadounidenses. Desde 2 frentes distintos, desde China y a un ladito, desde Canadá. De hecho, hubo una reunión reciente en Singapur y en Tailandia de pues las administraciones tanto de China como de Canadá. Y en estas últimas semanas ahí incluso salieron reportes de The Globe and Mail, de Reuters, que en esas reuniones pues coordinaron cuáles iban a ser sus posturas para las próximas rondas de negociaciones en lo que tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio y en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Ahí no se firmaron, si ustedes quieren, ninguna alianza formal, pero pues alinearon sus discursos y por supuesto sus estrategias de tal manera que Estados Unidos ahora se encuentra solo frente a una doble demanda de arbitraje internacional. Canadá y China pues han presentado los paneles separados, pero coinciden con el tema de los aranceles que les ha impuesto el señor Donald Trump bajo esta sección, la sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense. Los dos, tanto China como Canadá, han ganado los fallos preliminares. Ahora sí que los une el mismo villano, el tema de los aranceles, el tema arancelario, la presión económica que Trump quiso poner sobre ambas potencias. Y esa es la verdadera batalla, la que no se ve en los titulares de los grandes noticieros, que no nos dicen a lo mejor en las grandes cadenas de televisión, pero si ustedes ven todas estas notas y las empiezan a conectar una con otra, las reuniones que ha tenido China y Canadá a lo largo de estas últimas semanas, la restricción de minerales críticos que se ha dado precisamente hacia Estados Unidos por parte de China y Canadá, bueno, pues ahí está la fotografía. No es muy difícil deducir qué es lo que hay aquí. Y que el intento de Donald Trump por dominar al mundo a través de la fuerza económica, pues terminó siendo una fantasía más. Incluso Turquía, Qatar, Arabia Saudita, hasta la India, pues están viendo esto y están ajustando sus propias estrategias, no solo comerciales. Acuérdense que en el tema de los países musulmanes ya hicieron su propia
alianza militar, el pacto de la Meca, y ahí nomás si eres musulmán entras, entonces olvídate que está, oigan, que por allá, tú de aquí no eres. La iniciativa también de la franja de la ruta, de la seda y la ruta, pues todo esto que es lo que ha hecho que se reconsideren todas las alianzas. Canadá, que ahora es un socio inesperado para el desarrollo de infraestructuras portuarias, también en la costa oeste y específicamente lo que tiene que ver en Vancouver y Prince Rupert, donde empresas chinas ya están invirtiendo miles de millones de dólares para el desarrollo de Canadá. Entonces, lo que antes era sancionado, ya no. ¿Qué significa eso? Que China puede ahora enviar productos directamente a Canadá desde esos puertos y distribuirlos a todo el continente sin pagar los aranceles que Trump ha impuesto a las importaciones chinas. Y si no los quiere comprar a Estados Unidos, pues ¿qué más da? El resto del mundo sí quiere. No es que Canadá sea un puente para llegar a Estados Unidos. Por favor, en estos momentos ya suficientes problemas tiene Estados Unidos con Donald Trump como para que el resto del mundo esté pendiente de qué haga y qué no haga. Lo que hay aquí pues es un agujero que se le formó al señor Donald Trump y que él mismo provocó. Y lo que estamos viendo pues es el nacimiento precisamente de un orden multipolar donde ningún país puede ignorar, amigos, las reglas del juego por sí solo, donde las alianzas temporales basadas en los intereses pues ahora están reemplazando esas alianzas ideológicas del pasado, ¿no? En donde decían, no, el eje occidental tiene que permanecer unido, Canadá siempre va a estar con Estados Unidos, aunque no le convenga, aunque Estados Unidos abuse de esa relación, aunque sea un pacto injusto, nos toca estar juntos. No, si no nos conviene, no nos conviene. Estos son negocios y no pasa nada. Si no se hacen negocios, no pasa nada, mañana se harán. Pero ya ha cambiado esa estrategia torpe que antes había de que había que estar alineado con Estados Unidos aunque se perdiera. Y el resto del mundo ya está asumiendo la misma postura de Canadá y está viendo cómo Canadá y China le están demostrando que la coordinación y la presión económica pues doblaron a Donald Trump en menos de lo que canta un gallo. Nada más bastaron 4 minerales críticos. Con esas 4 cositas, 3 que le puso China y el litio canadiense lo tienen contra las cuerdas. Y ahí está todo el proteccionismo de Trump. Se fue a la basura. ¿De qué le sirve todo lo que ha hecho si no puede construir un solo misil, un solo radar sin esos minerales críticos? Pues, ¿cómo va a reponer todo lo que se gastó militarmente hablando? Y ese plan que Trump tenía, pues ya tiene grietas que son irreparables a estas alturas de la partida.